Muy buenos días. La conferencia que vamos a realizar hoy, patrocinado por la muy respetable logia José María Córdoba, número 61 del Oriente de Medellín, la Gran Logia de Colombia, las logias hermanas eh, de Medellín, Armonía 39, la logia Estrella del Tequendama de Bogotá y la logia hermana Simón Bolívar número 12 de la Ciudad de México. Tienen como objeto acompañar y difundir algunos eh, puntos de vista que se tienen sobre la pandemia que nos está azotando en estos momentos. La masonería da un aporte a esta pandemia y también honra a los médicos, los hermanos que han muerto en Italia y los hermanos médicos que han muerto en España, atendiendo a los pacientes que se han presentado en estas latitudes, en estos orientes. Los hospitales masónicos han atendido a lo largo del planeta a varios de los pacientes y no es secreto para nadie los grandes avances que han logrado los científicos en un tiempo muy corto. Ha sido algo extraordinario cómo se ha presentado, cómo ha sucedido, cómo se han desarrollado los eventos y cómo muy fácilmente se ha llegado a una difusión de este conocimiento y hemos aprendido que el conocimiento no debe ser de uno, sino el conocimiento debe estar abierto, como lo hemos encontrado en los últimos días. Bueno, iniciamos el tema diciendo que las pandemias no son algo extraño. Las pandemias han existido en la humanidad desde el año 165. Tenemos reportes de la plaga de Antonine y tenemos varios reportes a lo largo de la historia. La peste negra, tenemos la pandemia de la influenza, que es la que más recordamos, la pandemia del SARS, la pandemia del ébola y la última, la que se tuvo conocimiento en el Oriente Medio, que también fue un virus muy similar a lo que nos ataca actualmente. Esta enfermedad que comienza ahora en China, pues tiene demasiados matices, tiene demasiados conocimientos y tiene algo nuevo, que es la primera pandemia transmitida en tiempo real. Absolutamente conocemos qué es lo que está pasando en todo el planeta por los medios que tenemos actualmente, la tecnología a la cual tenemos acceso, y sucede algún evento fuera de lo común, inmediatamente lo conocemos, son eventos que se difunden muy rápidamente como una pandemia prácticamente. Tenemos en esta gráfica la imagen del volumen de pacientes muertos en cada una de las pandemias eh, y el tamaño de cada bolita de estas significa la cantidad de pacientes que murieron durante esa época. Vamos a recordar este número que se llama RO. Ese número se conoce como el número básico de reproducciones y es la cantidad de personas que un infectado puede infectar. Al final vamos a hacer referencia a estos modelos matemáticos que nos están ayudando a entender la enfermedad. De todos es conocido que la influenza puede contagiar a uno o dos personas en la casa. De todos es conocido la cantidad de personas que se pueden infectar en un brote de paperas. Recuerden, pues los mayorcitos, cuando llegaba algún niño al colegio con paperas, al otro día todo el colegio tenía paperas y era una cosa de diseminación asombrosa. Pues cada uno de esas entidades se le ha adjudicado un número. Las paperas tienen un número de 4.5. Quiere decir que con una persona infectada puede llegar a infectar a 4 personas y media. ¿Cómo así voy a infectar media persona? En la matemática después vamos a encontrar ese medio
para qué es lo que nos sirve. La influenza infecta más o menos entre una o dos personas y el COVID que nos está en este momento atacando tiene un número RO de 2.5. Ese número recordémoslo para el final de la presentación. La epidemia nos gustaría que tuviéramos los servicios de salud, como muestra la fotografía, unas unidades de cuidado intensivo, unos trajes de protección, las luces, el aislamiento permanente, pero eso es lo ideal. Eso es lo que no vamos a tener nosotros en nuestro medio, en Colombia, en la mayoría de nuestros países. Vamos a tener es esto, unas imágenes en donde se van a adecuar los coliseos, donde se van a adecuar algunos espacios grandes con múltiples camas mientras esperamos cómo se desarrolla la enfermedad, porque hasta el momento no tenemos tratamiento alguno. En el momento que estamos emitiendo este video no tenemos ese tratamiento. No se difiere en nada a los episodios y en las fotos que tenemos en este evento. La influenza que atacó en Estados Unidos en 1918, miren que es una imagen muy similar a la anterior que tenemos acá. Bueno, y aquí entonces empezamos el cuento. Inicialmente la enfermedad, cuando se desata a finales de noviembre del 19 en China, en un mercado, comienzan a haber una serie de pacientes que mueren súbitamente posterior a una neumonía inexplicable. Ellos le dan el nombre de el nuevo coronavirus, pues lo aislaron rápidamente y posteriormente, entonces, el 11 de febrero, el Comité Internacional para la Clasificación de las Enfermedades Virales separó dos componentes. Primero, que este nuevo coronavirus se le iba a denominar el SARS-CoV-2 y que tenía como referencia que corresponde a un síndrome respiratorio agudo severo y que está causado por un nuevo coronavirus que se llama el número 2. Y la enfermedad que va a causar este coronavirus 2 pues se va a denominar el COVID-19. Fue por una decisión de un comité en donde era fácil pronunciarlo, en donde es fácil codificarlo y la idea es tener referencia para los artículos científicos que le vamos a dar esa clasificación. Entonces, una cosa es el SARS, que es el virus como tal, y otra cosa es lo que produce ese virus. El virus entonces produce una enfermedad que se llama el COVID-19. Eso lo tenemos a partir del 11 de febrero. Todo lo que estamos comentando en esta charla está referenciado en la parte de abajo, está la bibliografía de donde se ha adquirido toda esta información. Los científicos y el personal médico pues estamos admirados, estamos en cierta parte muy contentos por una parte de la epidemia de lo que ha pasado. Hace un mes teníamos 1674 artículos que se habían producido respecto a la enfermedad. Actualmente tenemos cerca de 20.000, estamos a 21 de marzo, cerca de 20.000 artículos y esos artículos tienen algo maravilloso, que es que están abiertos a que los consulte cualquier persona, no hay que pagar, no están blindados, todo este conocimiento se está dando de forma gratuita. Y esto comenzó desde los científicos chinos que hicieron un Centro Nacional para la Bioinformación desde cuando apareció la enfermedad. A partir de eso la gente comenzó a alimentar los bancos y posteriormente se dieron cuenta otras agencias y otras entidades que publican permanentemente los artículos científicos de que no debían de guardarlos, sino se liberaron. Eso ha sido algo espectacular para nosotros los científicos actualmente. Tenemos entonces que el SARS-CoV o el COVID-19, la enfermedad, se han producido en las últimas 2 décadas 3 eventos y de esos 3 eventos, 3 pues han sido producidos por diferentes coronavirus. Tenemos claro que se trata de una zoonosis, quiere decir que la enfermedad viene de
algunas especies animales y que luego saltan al hombre. Normalmente los virus no hacen eso, pero en algunas circunstancias muy particulares como esta sucede. En el 2002, entonces hubo un coronavirus que pasó de un murciélago a unos gatos, los gatos de civeta, y esos gatos posteriormente pasaron a los humanos. Infectaron cerca de unas 8.500 personas y se murieron cerca de 1.000 personas en ese momento. En el 2012, relativamente poco, se presentó un nuevo coronavirus, pero ese fue en el Medio Oriente, y también los murciélagos infectaron a los camellos, infectaron a los dromedarios, y estos dromedarios pasaron la enfermedad al hombre. Cerca de unos 2.500 casos se presentaron, pero con una tasa de letalidad mucho mayor, porque murieron cerca de 800, 900 personas. Eso nos da una tasa de mortalidad del 34% aproximadamente. Y la entidad que tenemos actualmente, el SARS-CoV-2 o la enfermedad que produce el COVID-19. Tenemos este animalito. Este animalito es el pangolín. El pangolín es un mamífero, y este mamífero tiene algo muy particular, que tiene escamas. El pangolín se utiliza como un animal para festines. Se encargan, tiene un precio aproximadamente de unos $1.000 en China. Se lleva a la fiesta, se presenta el pangolín vivo antes de la fiesta, y posteriormente se cocina y se hace el ritual permanente para ingerir el pangolín como parte del festín, parte del ritual. Este pangolín en realidad no tiene nada particular. Dicen que las escamas son afrodisíacas, y todo lo que se hace con los animales exóticos, sus escamas no tienen nada más que queratina. La simple queratina del pelo es lo mismo que ellos tienen, en una densidad mucho mayor. El pangolín tiene de particular que tiene en la boca un numeroso conjunto de glándulas salivares. Produce una saliva muy espesa. Esto tiene una sustancia que se llama el ácido ciálico, y tiene una lengua demasiado larga. El animalito come hormigas, pero estando los murciélagos en la parte alta, los murciélagos de alguna manera contagiaron al pangolín, y el pangolín después pasa la enfermedad a los humanos. Recuerden lo del ácido ciálico en la saliva de estos animales. Y finalmente llegamos a lo que es el virus que nos está ocupando actualmente. Este virus es un virus de todos conocidos, que es una cadena de RNA que está envuelta en un sentido positivo, en el sentido de las manecillas del reloj, y que tiene algo extraordinario. Está envuelto. Entonces decimos que virus es una entidad que está constituida por RNA o por DNA, y que está rodeado de unas proteínas. Esa es la definición de un virus. Este virus es de características RNA y está envuelto en unas proteínas en la parte central que se denominan proteínas N. Posteriormente, en la periferia existen otras sustancias, y que tiene principalmente lípidos, y esos lípidos tienen a lo largo de la estructura unas proteínas que son transmembrana. Esa envoltura que es de lípidos se conoce como la parte E, y luego tenemos las proteínas transmembranas conocidas como la M, y finalmente como unas tachuelitas que tienen en la superficie que se conocen como las partículas S. Esas partículas S son importantísimos para el virus, y es lo que le da la imagen que fuera una coronita, y de ahí el nombre de los coronavirus. Es un virus relativamente grande que tiene alrededor de unos 150, 160 nanómetros. Tiene varios géneros, los han nombrado como alfa, beta, gamma, delta, y en los humanos han circulado varios coronavirus sin que causen mayor problema. Pero este, por la estructura molecular que tiene algunas particularidades.
Rápidamente los pacientes que estaban enfermos en China se tomaron las muestras entre el diciembre 18 a final de diciembre, hacia el 29. Sacaron 5 pacientes. De estos 5 pacientes se pudo secuenciar la estructura que tiene este virus, y ahí ya fue cuando se dieron cuenta que era una especie diferente y por eso le dieron el nombre del nuevo coronavirus. Pero tenía una particularidad: el 88% de esa estructura que se había secuenciado era muy parecido a los coronavirus de los murciélagos, o era muy parecido a la primera infección de coronavirus que se tuvo en el 2012. El 11 de febrero, entonces, ya con la secuenciación y todas estas cosas, se dio el nombre a la nueva entidad. Nuestra enfermedad, pues entonces, más o menos aparece a finales de noviembre del 19, salta a Italia hacia el 31 de enero y llega a Colombia el 6 de marzo. El 6 de marzo encontramos el primer paciente proveniente de Europa, y en menos de 20 días, pues rápidamente la enfermedad progresa porque tiene la capacidad fácil de infectar a otros. Bien, los diferentes coronavirus se fueron titulando, y en esta gráfica entonces tenemos los coronavirus, en la parte roja los coronavirus que son los humanos, la parte azul los coronavirus de los murciélagos, la parte amarillita los coronavirus de los pangolinos, y si vemos son estructuras que son muy similares en cuanto a las especies. Esto nos va demostrando también esta otra imagen, que tenemos coronavirus en hombres, tenemos coronavirus en murciélagos y en otros animalitos que se pueden ir produciendo poco a poco. Bien, pero ahí no paró el asunto. Resulta que a medida que la infección se fue propagando a través del mundo, se fueron haciendo secuenciaciones de los pacientes del virus en los pacientes infectados. Hoy sabemos, estamos a marzo, ya finales de marzo, y tenemos hasta el momento 430 mutaciones del virus. Esto no nos facilita el trabajo, no va a ser fácil encontrar una vacuna por estas mutaciones que se están produciendo. Habrán algunas regiones que son constantes, pero hay varias regiones que se están modificando dependiendo pues los países donde se está expandiendo. Tenemos esas modificaciones y ese conocimiento pues lo tenemos en tiempo real. Prácticamente cada vez que un grupo hace la secuenciación, inmediatamente lo cuelga en estas páginas que les estoy comunicando. Bueno, mediante la secuenciación entonces se han dado cuenta las personas que están trabajando en esto en los diferentes laboratorios que este virus tiene cosas demasiado particulares. La primera parte de esa secuenciación, cuando empieza a transcribirse, lo que él comienza a producir son las enzimas necesarias para su propia transmisión, para su propia transcripción. Posteriormente produce las espículas que les mostré en la imagen al principio de la charla, las partículas S, que es la que le da el nombre al coronavirus, es decir, lo del ataque, la parte que reconoce a las células blanco están localizadas ahí. Luego construye la envoltura, la que está en grasa. Esa envoltura es a la cual nosotros debemos de atacar. Esa envoltura, como es grasa, es la que podemos dañar con el uso del jabón. Prácticamente esta es el arma que tenemos actualmente: destruir esa envoltura de grasa para que quede expuesto ese RNA y ese RNA pueda morir más fácilmente y no se autoproteja. Después de la producción de la envoltura de grasas, comienza ya a producir las proteínas de la membrana, y luego produce las proteínas que están envolviendo el RNA en la parte interna. Apareció otra circunstancia: una ingeniera de sistemas en el Johns Hopkins, y
En este centro se dieron a la bioinformática y les dio por hacer en tiempo real, con la cooperación de todos los países, cada vez que aparecía un caso se reporta y ellos están haciendo el consolidado. Entonces tenemos este mapa. En el mapa actualmente, en el momento que hacemos esta grabación, tenemos cerca de 300.000 pacientes infectados. Está localizado por países. Podemos tener bastante información de esta, de mirar cómo es que se está diseminando la infección, hacia qué lado va, con qué rapidez va. Es algo en tiempo real esta pandemia. Este es nuestro querido virus. El virus, entonces ya entienden ustedes, la partecita que está más redonda es la que vamos a atacar, porque esa es la parte que está hecha en grasa y es la que dañan los jabones. Y la partecita que reconoce las células blancas y es donde va a pegar el virus, que se llaman las partículas S. Para que el virus entre, necesitamos de unos receptores, necesitamos de un sitio donde el virus se va a implantar con esas partículas S. Esos se llaman receptores, que existen en todas las células. Tenemos varias clases de receptores. Esto pues no es tan fácil de decir el receptor, sino que hay que tener un conocimiento y hay que lograr identificarlos. Hay varios métodos para lograr hacerlo. Unos receptores de aminopeptidasas, ahí tenemos un receptor particular, el CD13, el CD26, pero este virus está pegando en otro lugar, que es la enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima convertidora de angiotensina 2 es el receptor para algunos medicamentos de pacientes que son hipertensos. Los pacientes que son hipertensos tienen sobreexpresado estos receptores y eventualmente esa es una de las causas por las cuales los pacientes van a tener mayor infectividad, porque hay más sitios donde se puede pegar. Y lo nuevo que tenemos es la cantidad de ácido ciálico, es la sustancia que vuelve la saliva espesa, y este bendito virus está pegándole al ácido, y este ácido, como sabemos, está en la cavidad nasofaringea y es lo que permite que vaya arrastrando el virus hacia las células epiteliales del pulmón, las células alveolares, y allí es donde nos va a producir el gran daño que sucede. En este esquema entonces vemos cómo las partículas S se pegan a los receptores. Al pegarse aquí en los receptores, la célula entonces comienza a invaginar su membrana, y una vez que lo invagina va a entrar al sistema. Esto no es bueno porque se aísla del sistema inmune. La célula entonces, como tiene un componente propio que es la membrana celular, el sistema inmune no va a reconocer a ese virus. El virus queda escondido dentro de la célula y una vez que entra comienza a abrirse y a liberar el RNA que tiene en la parte interna. Ese es como un caballo de Troya. Cuando el RNA ya está libre, se apodera de los ribosomas y en los ribosomas comienza a hacer la transcripción de la forma como enunciamos anteriormente, que primero va a producir las sustancias S, luego va a producir la envoltura y luego va a producir las células de las proteínas de la membrana y finalmente las proteínas que lo van a estar acompañando, y ahí sí se ensambla el virus, y una vez que se ensambla comienza a salir nuevamente de la célula, la cual daña y produce una nueva reinfección. La patogénesis entonces es esa entrada, la unión a los receptores, luego la transcripción, luego el ensamble y finalmente el cuerpo, como esto es una estructura de RNA, lo va a encontrar, pero a veces es tarde, a veces lo alcanza a encontrar y el cuerpo comienza a producir una inmunidad. La inmunidad puede ser entonces una inmunidad por células, por linfocitos T, o puede ser una inmunidad de tipo humoral, produciendo algunos anticuerpos para neutralizar las nuevas partículas que lleguen. ¿Qué podemos esperar? De que no haga el daño grande para que podamos tener los anticuerpos. Cuando se detecta el virus
A veces las células se defienden produciendo unas sustancias que son las que llevan la comunicación entre célula y célula, y se libera una cantidad de sustancias que se llaman citoquinas. Esa producción de las citoquinas, la tormenta de las citoquinas, quiere decir una respuesta inflamatoria pero aumentada. En ese aumento de citoquinas es lo que nos produce el daño a nivel del pulmón, nos daña las células epiteliales, nos daña la parte intersticial del pulmón, causando un desastre irreversible, y es de la manera como se nos mueren nuestros pacientes. La transmisión de todos es sabido, no vamos a ahondar sobre esto, las gotitas, la inhalación, y volvemos a recalcar, tenemos que destruir la parte de la grasa de la envoltura de estos virus, lavándonos las manos y lavando las superficies permanentemente con jabón. Si logramos sobrevivir, se establece una inmunidad humoral o una inmunidad celular. Hasta las 12 semanas más o menos tenemos presencia de inmunoglobulina M, que es la que nos defiende la parte de la infección activa, y luego se produce una inmunoglobulina G que aún no sabemos cuánto tiempo nos va a durar, pero presumimos que se comporta de una manera similar a las otras enfermedades y va a ser de muy largo tiempo. ¿Cómo se nos mueren los pacientes? Pues con la tormenta de citoquinas. Se elevan varias citoquinas, están medidas, están descritas. Esto es solamente un video informativo, pero posteriormente podemos hablar de lo mismo. Esto es un factor que no nos gusta del virus, es la inmunoevasión. Esa inmunoevasión, recuerden que cogía partecitas de la membrana celular, así se protegía. Además produce algunas sustancias una vez que entra, que es frenar la comunicación entre el citoplasma y el núcleo de las células, y ese freno nos deja inmovilizada la célula para que pueda defenderse. El diagnóstico de la enfermedad es básicamente con la historia epidemiológica, dónde estuvo, con quién estuvo, qué es lo que ha pasado. Eso es importantísimo, más que las pruebas de laboratorio, es la historia epidemiológica, las manifestaciones clínicas que esté teniendo el paciente. Tenemos una posibilidad, un recurso que es el estudio radiológico con la radiografía convencional o con la resonancia o el TAC. De todas maneras, no vamos a tener un diagnóstico certero hasta cuando no tengamos un laboratorio. En las pruebas del laboratorio, la prueba reina es la PCR, es la reacción en cadena de la polimerasa, que es detectar, hagan de cuenta que esto es una fotocopiadora de fragmentos de virus. Tenemos unos primers, es decir, unas fotocopias pequeñitas de virus parecidos, y entonces en la PCR multiplicamos eso muchas veces hasta cuando podamos detectarlo. Cuando lo podamos detectar, entonces ahí es cuando sacamos el resultado. Se están desarrollando en este momento pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas lo que se determinan son los anticuerpos, y otras pruebas que en este momento no son las ideales para producir esto, prácticamente las estamos haciendo es por PCR, y los cultivos que ya serían para investigación. Esto nos preocupa mucho. En esta gráfica, si ustedes observan, la curva amarilla es la curva de Italia, la curva verde es la curva de España. Ellos se demoraron 22, 23 días en aumentar los casos, pero miren cómo estamos nosotros. Colombia es la curva roja. Nosotros en menos de 5 días comenzamos a aumentar los casos. En este momento ya estamos llegando a los 200 casos. La curva va mucho más rápida que la curva de España y de Colombia. No hemos pasado el tiempo total que ellos llevan con la enfermedad, y eso es lo que nos preocupa a los equipos de salud en Colombia. Aparecen las matemáticas mediante ecuaciones. Ellos entonces toman 2, 3 datos y pueden hacer una proyección. Con esa proyección que están haciendo para el 22 de marzo, más o menos, de ellos calculan que debemos de tener entre 300 casos aproximadamente de la enfermedad infectados. Pero esto, bueno, son poquitos, son 300.
Eso no es lo grave. Lo grave es que para el 26 de marzo, 4 días más, debíamos matemáticamente tener 1.200 pacientes infectados. Eso es preocupante. En este link ustedes pueden hacer los ejercicios, pueden mirar qué pasa día a día, pero también podemos hacer algo diferente. Esto es matemáticamente. Si nosotros nos quedamos quieticos en las casas, no buscamos cómo infectar más pacientes, esta curva se nos puede aplanar y eso es lo que estamos buscando. ¿Qué pasó en Colombia? Sabíamos que venía la infección, las medidas de anticipación pues fueron pocas, las medidas de detección temprana no las tenemos todavía activadas. Las universidades tienen el personal mejor calificado en este país, pero en las universidades no nos dejan vender servicios, en las universidades nos tienen maniatados para poder colaborar con esta emergencia. La Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y varias otras instituciones tienen la capacidad tecnológica y la capacidad eh, de, la, de las personas para desarrollar estas pruebas, pero necesitamos que eso se dé y se dé de una manera más rápida. Entre más laboratorios tengamos, pues mucha mejor actuación vamos a tener. Vino la amplificación epidémica, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, y lo que nos queda a nosotros es en el futuro decir, bueno, esto fue lo que pasó, porque las medidas de choque nos hemos demorado un poquito en tomarlas. En los modelos matemáticos hay un modelo que se llama el modelo SIR, donde S significa el grupo de individuos susceptibles y el grupo de individuos infectados y R el grupo de los individuos recuperados. La idea es que si tenemos una población acá, todos somos susceptibles, pero a medida que estos susceptibles vayan infectando, pues la cantidad va disminuyendo. Llega un momento en que las dos curvas se encuentran y de ahí para adelante la suerte está. Los que se mejoren o los que no mejoren, que es un porcentaje bajo y definitivamente van a morir por esa tormenta de citoquinas que hemos descrito. El equipo del Instituto Nacional de Salud, liderado por Castañeda, eh, pintó un escenario dantesco. El escenario dice que para Bogotá deben de haber 70.000 muertos, para Antioquia deben de haber 50.000 muertos aproximadamente. Esto está dado en un escenario matemático en el peor de las condiciones, pero nosotros debemos de modificar estas tasas, debemos de modificar estas ecuaciones y esa es la idea, invitarlos al autocuidado, invitarlos a permanecer en casa. 2 semanas necesitamos, de manera que el pico de infectados no llegue a ser un pico en el mismo tiempo porque todo el servicio de salud colapsaría. Necesitamos que si se da, se dé paulatinamente para que podamos atender poco a poco a cada uno de estos pacientes. Otra cosa buena que ha surgido de esta epidemia, de esta pandemia, es que los fondos que han aparecido, dadas las medidas de emergencia, tenemos que aprovecharlas. Estamos en un momento de emergencia, entonces los grupos de investigación tenemos que buscar esos fondos y tenemos que presentar proyectos. Necesitamos buscar más claridad sobre estos brotes para futuras presentaciones. Finalmente, quiero agradecer al muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Colombia, Alex Alarcón, al venerable maestro de la Logia, José María Córdoba número 61, quienes nos han patrocinado y nos han alentado a difundir este conocimiento para todos los hermanos y la cadena a nivel internacional. Muchas gracias.